Bien, amigos, para analizar las encuestas estamos con nuestros invitados. Henry Rafael, él es politólogo del Instituto de Comunicación Política, y también está con nosotros Gustavo Pacheco, conocido por ustedes, excongresista y también director del Instituto Internacional de Gobierno. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. A ver, tenemos por favor unos cuadritos para ir presentando dos encuestas, ¿no? Ahí está, bueno, vamos con la de Datum, porque había una de CPI también. Apruebo o desapruebo la labor que viene desarrollando Pedro Pablo Kuczynski. 45%, ha subido 2% la aprobación, pero la desaprobación ha subido en 6%. Él no sabe, no contesta, ¿no? Y se ha bajado notablemente, también parece que la gente la tiene más clara ahora. Y claro, grueso de eso se ha ido a la desaprobación. Seguridad. ¿En qué? ¿Cuáles son los puntos, digamos, más bajos, no? ¿Piensa usted que es cierto o es falso que los índices de delincuencia en el país han reducido? Falso 76%, cierto 19%. Bueno, nuevamente ahí el tema de la percepción, ¿verdad? ¿Qué tenemos? La Contraloría ha encontrado irregularidades en la adenda del aeropuerto de Chinchero firmada por el gobierno. ¿Cree usted que al firmar esta adenda para la construcción del aeropuerto hubo o no hubo delito de corrupción? Sí hubo, 81%. No hubo delito, 10%, 9% no sabe, no contesta. A ver, los líderes políticos de oposición. Keiko Fujimori, la aprobación 41%, ha subido 3 puntos, la desaprobación se mantiene igual, ¿sí? Ahí está, no sabe, no contesta esa diferencia que justamente fue a la aprobación. A ver, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha subido, ¿no? De 22 a 24, la desaprobación sube bastante más, ¿no? 9 puntos. Eso es todo, ahí está. Pero bueno, entre las razones también, ojo, entre las razones por las cuales la desaprobación del presidente ha subido, 3 áreas vitales, ¿no? Combate contra la inseguridad ciudadana, 65% desaprueba, lucha anticorrupción, 64%, y el manejo del país, 54%. Henry Rafael, ¿es peligrosa? ¿Es una tendencia? ¿Había habido una recuperación justamente con la manera como atendieron la emergencia? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Volvemos al business as usual, como dicen los gringos? Sí, bueno, y es que además yo creo que un buen mensaje para el presidente, que finalmente siempre los que defendemos la democracia es defender también la figura presidencial, es darle una buena lectura de la encuesta, ¿no? Y entonces yo estaba leyendo algunos titulares ahí que decían PPK subió 2 puntos, pero el mismo Datum en su página web y en los tweets durante el día de hoy lo que pone en evidencia es que más bien la desaprobación del presidente ha subido. En otro cuadro que está más abajo, pasa que CPI y GFK hablan de una baja de la aprobación y hablan también de una subida de la desaprobación. Pero sin embargo, Datum hace 2 preguntas. La primera es, mide la popularidad del presidente, pero después mide la eficiencia del presidente como presidente. O sea, la pregunta es, ¿aprueba o desaprueba la labor del presidente de la República? Y hace una evaluación en base a 5 temas, que son seguridad ciudadana, lucha a la corrupción, manejo político del país, y entre otros, y allí resulta que los números sí cuadran con GFK y con Datum, porque le da de aprobación 37% al presidente. Solo 37%, que más o menos da con lo que CPI dijo hoy, que es el 35%. Entonces, esto sí nos muestra de que hay que darle al presidente un análisis mucho más claro, que son los sectores C, D y E, que no terminan por comprarse el mensaje que tanto se está divulgando de que es un gobierno que está luchando contra la corrupción. No lo está sintiendo de esa forma. Es más, lo acaba de ver. El cuadro que habla del el gran contrato que se ha defendido con mucha fuerza en el gobierno. Que 81% de la población cree que es corrupción. Pero a ver, ¿es un tema de digamos, el típico bururú, falta de comunicación, o es un tema que en verdad no se están haciendo las cosas, por eso el CDIE no la siente? Porque el CDIE nunca votó por Pedro Pablo Kuczynski. Y es que, mira, yo no creo que haya un tema solo de comunicación. Tema de fondo. Sí, porque es un tema, exacto, es un tema de fondo. Porque yo creo que han hecho bastante campaña publicitaria, una buena campaña de comunicación, una buena relación con los medios de comunicación, pero claro, cuando hay el tema de fondo, la comunicación no te salva. Una buena campaña con los medios de comunicación. ¿Cómo se interpreta eso? Gustavo Pacheco. Bueno, queridos amigos, gracias por la invitación. Yo creo en los temas de fondo. Las percepciones estadísticas, depende pues quién paga la encuesta, ¿no? No hay lonche gratis. O sea, entre una encuesta y otra hay 10 puntos de diferencia. O sea, que alguien me lo explique. Esto, no existe una superintendencia que controle a las encuestadoras. Porque el cuarto poder es la prensa. Pero en la prensa yo tengo a Cristian, con el que nos damos duro,
y uno aguanta aquí en este rincón, pero el quinto poder es la encuestocracia, donde no existe ya un rostro visible, sino que viene un señor y te dice, mi universo es de 1000 personas, 1200, 1500, urbano, rural, y tienes que creerle al tipo. Yo no creo en estas encuestas. ¿En ni una encuesta que se realiza aquí en el Perú o hay alguna empresa a la cual le tienes más confianza que a otras? Hablo en general. Ok. Vladimiro Montesinos nos enseñó claramente que cada empresa, porque son empresas, ¿no? Cada empresa tiene su precio. Entonces, a mí se me ha acercado alguna gente en varias campañas. Oye, te hacemos una encuesta. Y te ponemos pues en un sitio privilegiado. Y eso influye en los electores. Yo tengo mis dudas con las encuestas. En Europa está muy regulado el tema de las encuestas. En Estados Unidos, en Japón, existe un instituto demoscópico que supervisa las encuestadoras. Es más, hay encuestas oficiales que, por ejemplo, en el caso de España, están a cargo acerca del Centro de Investigaciones Sociológicas, instituto oficial, que es el único que hace encuestas. Aquí no las regula nadie, ¿no? Aquí, ¿quién te regula acá? Entonces yo mañana saco mi encuestadora. Tengo varios amigos que ya tienen encuestadoras. Porque antes uno podía un medio de comunicación. Gustavo, ahora uno pone una encuestadora. Gustavo, pero por ejemplo, en este caso, en verdad, nunca vamos a saber porque no va a haber una manera de contrastarlo con la realidad. Pero cuando uno retrocede, por ejemplo, al tema de las encuestas durante la campaña presidencial, que cuando, me imagino que en tu posición es donde más se podrían poner a la venta, digamos, finalmente ahí sí tienes una manera de compararlo con la realidad. Y la verdad es que ellos marcaron la tendencia y al final acertaron con quien ganó. No. ¿Cómo que no? No es así. No es cierto. ¿Cómo así? Te digo porque yo estoy metido en este tema como tú. Lo que pasa es que tú lo ves del otro lado, del cuarto, quinto poder. Yo lo veo del puesto en el que el pueblo delegue el voto ciudadano en un político de su preferencia. Te vas a dar cuenta. Tú eres joven, Cristian. Te vas a dar cuenta. En las últimas 3 semanas, las encuestadoras se alinean, porque ya saben la tendencia. Hasta antes de la 3ª semana juegan con el público. Luego ya no pueden jugar. Bueno, o sea, recién en las 3 semanas dicen la verdad. Toma nota, ¿eh? Henry Rafael, no me ha dicho nada de fondo, congresista, me ha dicho de tema de fondo de encuesta. Pero yo hablo, digamos, de PPK. Si no podemos creer en esto, digamos, ¿qué otra medida Chinchero, por ejemplo, puede utilizarlo? Es un tema dramático. Se presenta el vicepresidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, que nunca debió ser ministro. ¿Cómo pueden exponer a un vicepresidente que puede reemplazar al presidente como ministro de Estado, como un fusible para que lo vapuleen? Se presenta en la televisión en un mensaje oficial un domingo y dice, Chinchero no va. Al día siguiente, lunes, el jefe de Estado lo recibe en Palacio de Gobierno y le dice, bueno, va a seguir Martín, lo llama Martín, trabajando conmigo en algunos recados de las regiones. Y ahora viene otro ministro, señor Yufra, a decir, no es que no va. En 3 meses contestamos. ¿Qué es esto? ¿Una tómbola? Entonces, bueno, mira, coincides con uno del cuarto poder, con la editorial del Diario El Comercio, que esto más le hace daño todavía, estas idas y venidas a este gobierno. Terrible. Y ahí sí hay un tema de comunicación, porque claro, mira, sale el ministro en vivo a decir, el Chincheros no va a ir más. Al día siguiente renuncia y el presidente dice, no, sí va a ir. Luego sale el ministro nuevo Bruno Yufra y dice, no, la estamos suspendiendo para ver cómo vamos a hacer en adelante. Y claro, entonces la sensación de la ciudadanía es, ¿saben qué? No me están hablando claro, no me están diciendo la verdad. Y eso sí creo que es claro en las encuestas. Tú mencionabas algo también sobre, a ver, ¿qué se hace con, lo mejor Gustavo mencionaba, ¿qué hago con las encuestas? A ver, yo no quiero ir atrás a las encuestas de carácter electoral. Pero las encuestas gubernamentales hoy por hoy no difieren, Gustavo, no difieren, porque lo que acaba de mostrarse en datos... Pero lo que dijo, él tiene un punto, ¿no? ¿Cómo así 35-45? Eso es justamente la explicación inicial que tú dabas. Exacto. Explícala nuevamente, por favor. Claro, mira, hay una pregunta de popularidad, que es una cuestión más de ¿te gusta el presidente? Sí, me gusta el presidente. Pero cuando evalúan su gestión, en las 5 preguntas que le hacen, el resultado es exactamente lo mismo que vota GFK y CPI, 37-56, 35-58. O sea, sí hay un problema de aprobación. El presidente no ha superado su índice. Entonces, digamos, a ver, para hacer un poquito en el punto medio, digamos, yo coincido con algo, porque, digamos, yo no creo que en la metodología
se pongan a la venta las encuestadoras, pero sí creo que, obviamente, y no solamente las encuestas, sino los medios que las contratan, la levantan por donde más le convenga. Y de eso justamente vamos a conversar tras la pausa con Gustavo Pacheco, que creo que ya tiene. Me gustaría decirlo porque los políticos se han devaluado frente a empresarios y comunicadores. Venimos con eso. Venimos con eso. Gustavo Pacheco decía que se han vuelto, digamos, están ahora a merced de los comunicadores y de los medios, los políticos. ¿Qué ha pasado, Gustavo? Cuando Víctor Raúl Aya de la Torre hacía política, o la hacía Víctor Andrés Belaúnde, o José Carlos Mariátegui, o Alfonso Barrantes, o Fernando Belaúnde... Que no es lo mismo que Víctor Andrés García Belaúnde, ¿verdad? Es un primo de él, o un sobrino de él, ¿no? Correcto. Hablo del gran Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Antes el político abrazaba la filosofía y la ética y componía su propio discurso y su ideología. Entonces el político tenía una ideología y la pregonaba en calles, parques y plazas. Y veía de qué manera podía gestionar su economía partidaria. Hoy en día, a nivel mundial, a nivel global... A nivel mundial, buen punto, no es solamente en el Perú, ok. Global, el político se ha mercenarizado. El político ahora es una rama bastarda del comercio, porque Odebrecht te financia, la empresa te banca, te soluciona todos tus paneles, te soluciona todos tus problemas económicos, y los comunicadores políticos te hacen el discurso. Porque el comunicador te dice cómo tienes que hablar, cómo tienes que sentarte, qué discurso le gusta al segmento A, al C, al D, al E, lo saben todo. Entonces te conviertes en una marca de cepillo de dientes, ¿no? Ahora simplemente son... Pues, ¿cuál ha sido el último político de esos de casta que tú dices? Existen todavía. ¿Quiénes, por ejemplo? Jorge del Castillo, ¿no? Jorge del Castillo. Jorge del Castillo, ¿no? Ese es un emblema de lo que significa un hombre con filosofía, con autonomía. Jorge se maneja solo, no lo maneja, ¿no? Ni adentro ni afuera. Me has pedido uno, te puedo dar más. Y entonces, ¿para qué quiero un comunicador? Que me va a hacer el discurso. ¿Y para qué quiero la banca de Odebrecht? Pero bueno, sí, podría ser, porque finalmente, digamos, Donald Trump es un ejemplo claro, ¿no?, de eso que tú planteas, ¿no? Mira, que finalmente los políticos ya no son tales, sino que incursionan en política de manera coyuntural. Cristian, tú podrías ser un excelente político. ¿Por qué no lo eres? Y voy a dar una descripción muy breve de cuál es el drama en las economías emergentes. Cuando una economía sube, cuando un país sube, los jóvenes ya no creen en la política, creen en la empresa. Los jóvenes más talentosos del Perú están en la empresa, en diferentes instituciones privadas. Y entonces, ¿quiénes quedan en la política? El resto, ¿no? Bueno, a ver, ok, entonces... otra pregunta que te quería hacer también, Henry, y finalmente también lo comentamos con Gustavo Pacheco. Cae PPK, o sea, y esto no va a cambiar, esto no va a variar, ¿qué tendría que hacer? Y ahí justamente un poco lo que dice Gustavo Pacheco. ¿No tendría que dejar de preocuparse de la comunicación de la PCM, que contrato a este, contrato a otro, y empezar a hacer política y empezar a gobernar? ¿No es eso acaso lo que le dicen las encuestas? Sean verdad o sean mentiras, como dice Gustavo. Sí, a ver, primero yo sí quiero tocar un ratito solamente el tema de la comunicación política. Yo sí creo que hoy por hoy sí debemos salirnos del discurso de que si está haciendo buena estrategia de comunicación o no, porque yo creo que en general los directores de comunicación, todos, desde la PCM, de los ministerios y personas que trabajan en el Estado, están haciendo un trabajo de profesionalizar y ayudar a los políticos justamente a llevar mensajes de manera adecuada, que muchas veces lo hacen de manera técnica o de manera aburrida o de manera poco sensible con el ciudadano. Y ese es el rol del comunicador, no es un tema de carácter de maquillaje. Pero lo que Gustavo dice es que el medio se ha vuelto el fin. No, yo no creo eso, ¿eh? No creo eso. Y no lo creo porque el problema de los políticos es problema de ellos, no es problema de los comunicadores. Nosotros no hacemos a los políticos. Okay. Los políticos se hacen así solos y lo que hace la comunicación es ayudar a que justamente haya conexión con la ciudadanía. Ahora lo que tú planteas me lleva a la pregunta que normalmente se hace. El presidente, y ahí sí le doy la razón al presidente de la República, dice, yo no puedo gobernar por las encuestas. Y eso es real. Sí. Yo no creo que, por ejemplo, la encuesta también acá habla de que están jalados, por decirlo así, la ministra de Salud y el ministro del Interior. Y también hace una pregunta, ¿debe cambiar el gabinete? Y hay una, 68% dice que ya debe haber cambios en el gabinete. Entonces yo creo que un presidente de la República tiene que hacer cambios estructurales, pero no porque la encuesta se lo diga, no porque la oposición se lo pida, pero tampoco no los debe dejar de hacer por capricho. O sea, no es simplemente no los hago porque no quiero.
Y tampoco es los hago porque la encuesta me lo exige o porque la oposición me lo pide. Tienen que saber, yo creo que el presidente tiene toda la autonomía y el conocimiento para decir qué ministros de Estado no están funcionando para lograr que la ciudadanía entienda cuál es la política que están queriendo trazar. Y en esa evaluación sí tendría que hacer unos cambios, pero tienen que ser unos cambios que salgan del Ejecutivo, de la evaluación interna del Ejecutivo, no necesariamente de las encuestas. ¿No? Pero tampoco tampoco no deben dejar de hacerse por simplemente el capricho de decir no las hago porque no quiero hacerlas. Ok. A mí me llama la atención que en nuestro país todo el mundo quiere que los ministros sean técnicos. ¿Qué les pasa? Los ministros tienen que ser políticos. Sí, comparto contigo. Los viceministros pueden hacer, que son los que hacen la chamba, sí. Esos tienen que ser técnicos. Ok, pero ¿cómo hace Pedro Pablo Kuczynski que no ha llegado con un partido político? Porque, vamos, sincero, yo lo dije en la campaña, eso no es un partido político y lo que es peor, no tiene intención alguna de serlo. ¿Qué políticos tiene para poner? En primer lugar, Pedro Pablo Kuczynski es un político. Hace 50 años que está en el poder. Hace 50 años que Pedro Pablo Kuczynski está en el poder. Ok. Él va de técnico, pero es un gran político. ¿Zavala es político? Zavala es el delfín de PPK, es el clon de PPK, pero en la máquina del tiempo, ¿no? O sea, con el tiempo será PPK. Ok. ¿No? Él o sea, cuando cumpla 78 va a llegar a ser político. Él es un técnico, ¿no? Ahora, ¿por qué no ponen ministros como titulares políticos en las carteras? Porque el político sabe comunicar, el político enfrenta, confronta. El político está todo el día en la prensa, está todo el día en el Congreso. ¿A qué hora gestiona el ministerio? ¿Para qué ponen un técnico tartamudo a comunicarse? Tienen que poner una persona que enfrente, que encare y que no tenga rabo de paja. Uno, por ejemplo, premieres después de Zavala, hay varios. Antero Flores Arao sería un lujo. Antero Flores Arao sabe jugar perfectamente el casino del Estado. Lucho Iberico, que está embajador en Italia, un hombre perfectamente transversal. Pero se habla ahora de la figura del tecnopolítico. ¿Quién es ese? A ver, dame un nombre. No sé la verdad, por ejemplo... No existe el tecnopolítico. No existe el tecnopolítico. O eres técnico o eres político. Pero puede ser ambos, ¿ah? ¿Cuál es? A ver, yo sí creo que Zavala ya es político. Porque ya está haciendo política. Y no puede dejar su origen técnico, Gustavo. No, exacto. Lo que pasa es que son dos negocios diferentes. No, o eres camarógrafo o estás acá. Una de dos. O pones las luces o pones el sonido. No puede ser, pero no sabes que yo todo sé. No. Pese a que Zavala sí se ha apuntado un tanto porque lo ha decapitado a Martín Vizcarra, ¿no? Y luego con Yufra le ha resucitado el tema de Chinchero. Porque ahí estaba gente muy amiga de este régimen. Correcto. Y pudiendo haber observado esta concesión a Kunturwasi, que la entregó Humala y no PPK, se han comido esa espada de fuego porque están sus patas ahí. Correcto. Finalmente, sí, para terminar, Gustavo. Sí me llama la atención que el 81% de peruanos vean que hay trafa en el tema de Chincheros, pero que su madurez social, económica y política hace que el 65% diga, aunque haya trafa, que se haga Chincheros. Ese es un tema de reflexión patriótica, porque Chincheros tiene que ir, el sur reclama Chincheros, mi Puno, mi Arequipa, mi Tacna, Moquegua. Y ahí hemos tenido una discusión anterior cuando hablamos justamente del tema de la IRSA, ¿no? Que finalmente era una obra que la interoceánica yo él defiende la interoceánica. Saco cara por la interoceánica porque la interoceánica se la querían tumbar. Me tengo que ir. Sí, solamente una oración para Luis Enrique Tor. Ha fallecido un gran intelectual. Correcto. Que ha estudiado mejor el tema del virreinato. Luis Enrique Tor, mañana, regidor metropolitano de Lima, en ejercicio de Solidaridad Nacional. Mañana se ven sus restos a partir de las 12 del día en el municipio de Lima. No sabíamos justamente eso. Henry, un placer como siempre. Igualmente. Gustavo Pacheco, abrazo. Un placer. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos una historia que contarles. No se muevan.